En los últimos tiempos se volvieron a poner de moda los plugins de cinta, ya sean máquinas de cinta o delay de cinta, porque todo el mundo quiere ese colorcito especial, esa textura, ese ruido que le da la cinta tan especial, ya sea que en el rock, en el indie especialmente, en algunas pistas hip hop para darles el lo-fi y hasta en urbano he escuchado últimamente. Hoy les voy a mostrar mi delay de cinta preferido y completamente gratis para ustedes. Yo soy Javi Vaz y esto es Busque Productora. El plugin que les estoy hablando es una fiel copia de esta máquina, del WM Watkins Copycat, que como vemos aquí en esta partecita de aquí tiene las rueditas, tiene la cinta, sus cabezales de reproducción y los de grabación, y aquí podemos verlo como sería otra versión. Según la empresa, el plugin es una fiel copia de la máquina, y como podemos verle, es bastante parecido. Primero tenemos aquí un gato. Se llama Copycat igualito. Tenemos aquí los dos cabezales y aquí tenemos los tres cabezales extra, que como vimos acá, tenemos dos cabezales y tres cabezales seguidos. Tenemos 4 controles y aquí tenemos también 4 controles, las entradas y aquí también tenemos las entradas y el send. Como vemos, una representación muy buena. Pero ¿qué hace cada parte? Vemos que tiene muchos botones, que tiene muchas perillas, pero ¿qué hace cada parte? Vamos a verlo con las explicaciones de aquí. Primero, en la parte izquierda tenemos las entradas de entrada L y R porque es un delay estéreo. Aquí dice ajusta el dry, la señal limpia, sin efecto. El input level para izquierda y derecha por separado. Así que si queremos darle un poquito más de énfasis a la parte izquierda de la pista que estamos mandando o a la derecha, podemos subirle o bajar el volumen. Por acá arriba tenemos, dice usted ese botón para prender y apagar el motor. En sí es el bypass del plugin. Tenemos estos 3 botoncitos que dicen usa estos 3 botones verde, blanco y rojo para utilizar los 3 pickups del head, que son los micrófonos de la cabeza de grabación, que son los que tenemos aquí abajo, que serían representados por estos 3. Este botón del siguiente ajusta, dice que si le aplastamos el tono valdrá, que es del de acá abajo. El que dice swell se ajusta el output del delay, quiere decir el efecto que estamos mandando, no la señal total, subirle volumen, sino solo el efecto. Aquí el vari speed, el que le sigue es el repeat, quiere decir cuántas veces se va a repetir. Estamos hablando del feedback que le da. El vari speed es el efecto que le vamos a escuchar ahora. Y aquí tenemos el tono, si queremos más oscuro o más brillante. Vamos a hacer unos ejemplos para que entiendan mejor cómo funciona. Voy a poner un momento en la pista, es un instrumento, un sintetizador, para que escuchen cómo sonaría. Los tape delay más se utilizan más que para dar repeticiones, como sería un delay normal de ey, 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 ey. Es para darle un tono a esas repeticiones, darle un color especial, no es solo para repetir. Por eso tenemos delays limpios que no nos van a afectar, porque en estos en cambio van a tener un tono muy especial. Escuchemos cómo suena sin nada. Vamos a prender el delay. Ahorita está desfasado de tiempo, únicamente le pusimos como ejemplo. Aquí tenemos nuestro plugin. Súper simple, tenemos aquí las entradas, como les dije. Aquí podemos ajustarle. Como les dije, aquí vamos a ajustar el delay por separado, así que tenemos el izquierdo más fuerte que el derecho. Vamos a hacer el contrario. Vamos a ir ajustándolo un poquito. Y eso ya depende de ustedes como quieran. Aquí el que dice prendido o apagado el motor, vemos que aquí a veces como que se mueve la cinta si la apagamos. Se apagó, pero también el efecto se apagó. Y como vemos hace ese efectito de como la cinta se prende y se apaga. Que esto lo podríamos automatizar y ocupar de alguna manera creativa. En un momento que queremos la pista o el sample entero está en tan tan tararán, pan tan tararán, tan. Es como una idea creativa que pueden tener. Aquí tenemos los 3 cabezales que vamos a escuchar cómo suena cada uno. Vamos a prender el verde.
el blanco y el rojo. Como vemos, cada uno tiene su velocidad. ¿Por qué? Porque la distancia que tienen entre los tres marca la velocidad que entre que graba y lee el cabezal para volver a repetirlo. Ese es el tiempo del delay que tenemos. Por eso la mayoría de delays antiguos eran de cinta, porque grababan la cinta y tenían que ir grabando y escuchándole más después. Era como que grababan aquí y acá se leía, o acá se leía, o acá se leía. Por eso a veces vemos que tenían unas cintas grandototas puestos con unos muebles o cosas así, que voy a poner las imágenes de aquí, para que les ayude ese delay que sea más grande o más pequeño. Estos tres botones se los puede jugar. Podemos ocupar, por ejemplo, el verde y el rojo, que es mucho más rápido si quiero solo el rojo, o solo el blanco, o juntar los tres. Ya depende de ustedes cuál es el color que buscan o qué tantas repeticiones quieren. Igual aquí podemos ajustar Este sería como la señal ya como procesada. ¿Qué podemos juntar? La señal limpia con la señal procesada. Decimos, ok, queremos bastante de la señal procesada y poquito de la limpia. O al revés, y pueden hacerle como un tipo blend ahí, un mix, para irle viendo. El blanco ahorita me gusta bastante. La repetición. Ahí ya vemos que totalmente es un feedback que si no le bajamos va a seguir sonando. Igual, esto puede ser una idea creativa para sus pistas que quieren que comience con un feedback la guitarra y después empiece tocando. Es muy buena opción. ¿Estamos escuchándole? El botón que dice aquí, Echo Tone Defeat, le aplastamos y comenzamos a mover aquí el tono. Ya sería a su gusto que van moviéndole si quieren más oscuro o más claro. Y aquí tenemos el Vari Speed, que es del efecto. Vemos que está lentito, le aceleramos. Y es como que acelerarle o frenarle un poquito la velocidad. Y estas son las repeticiones, así que no es lo mismo. Es como que le aceleramos un poquito la cinta o le retrasamos un poco. La hacemos más lenta. La hacemos más rápida. Y es el efecto que le da, es el efecto especial de las cintas. Esto puede ocuparle en miles de cosas, ya sea en voces, en guitarras, pero más piénsenlo como es un color, una herramienta textural, como dicen, buscar texturas, buscar colores dentro de la mezcla, esto les puede servir mucho. Si quieres conseguir este plugin completamente gratis, busca en Google GSI Vari Speed y te va a salir la página directamente. Estamos aquí nos muestra la caja original como era, nos muestra unos ejemplos y aquí podemos tenerlo gratis o podemos hacer una donación, depende de ustedes. Pueden donar $1, $2, $5, $100, lo que ustedes piensen que sea necesario. O únicamente pueden poner su correo aquí y ya bajárselo completamente gratis. Si este video te gustó y te sirvió, no te olvides dejar tu comentario y tu like y compartirlo con alguien que lo necesite. No te olvides también que ofrecemos nuestro servicio de mezcla y masterización abajo en nuestro link de Fiverr. ¡Hasta la próxima!